grabar primero que todo, ¿ya? Ya. Y deja buscarte la presentación en específico para que empecemos a revisarla bien. Ya, eso sí hizo la clase 2, por si acaso, Sí, más o menos. eso está... A ver, espérate, eso corresponde ya a técnicas preventivas en realidad. Ya. A ver, espera un poquito. No, perdón, eso es de la unidad 1. Pero la unidad 1, porque como es Sí, la clase 2. sí. Lo que pasa es que yo lo tengo definido, lo que pasa es que tengo todo ordenado por mis carpetas por unidades. Ya, Entonces tengo unidad 1, 2, 3 y 4 y ahí voy viendo y revisando las distintas materias para así también tener un orden yo con respecto a eso. ya, Ya, espera un poquito, ya entiendo. lo tengo listo ya. Sí, es el apunte que dice causas de accidentes. Accidente e incidente, ya. Primera Ya, cosa, no nos olvidemos que la diferencia entre un accidente y un incidente es la lesión, es claro, la pérdida, ¿ya? O sea, sí. primera instancia va a ocurrir algo. Si ese algo no produce algún daño a las personas, es incidente, ¿ya? Otra forma de reconocer que un incidente es, por ejemplo, cuando tú estás haciendo algo y pasa algún evento y te corta eso que tú estás haciendo. En el fondo es como una interrupción o pérdida de tiempo, ¿ya? Ya, Eso en ya, primera ya, instancia. ok, Entonces, claro. ahora, si tú estás haciendo algo, te paraliza tu trabajo y eso te produce una lesión o un daño a ti o a un compañero, ahí en primera instancia vamos a empezar a hablar de accidente del trabajo, ¿ya? Mm, sí, Ojo, en primera instancia, ahora en legislación vamos a ver bien el tema de cuándo es accidente, cuándo no es accidente y todo eso, que también hay bastante cosas de detalle. Ahora, tenemos las definiciones, y esto que está acá es lo que te complica un poco. claro, ese cuadro, claro. Ya, mira, nosotros lo que tenemos que empezar a ver acá es, yo lo tomo esto como un diagrama de dominó, ¿ya? Y que Ujú. en el fondo yo empiezo a preguntarme, ¿cuál dominó de acá, de estos primeros, debe caerse para que ocurra esto? ¿Ya? Ahora, Ya, hay algo que tú tienes que empezar a darte cuenta. La falta de control te explica las causas básicas y las causas básicas te explican las causas inmediatas, ¿ya? En el fondo, ya, una empieza a explicar la otra de manera sucesiva, ¿ya? ya Ahora, entiendo. en primera instancia, siempre, mira, cuando uno está investigando un accidente, en primera instancia, nosotros buscamos actos y condiciones, ¿ya? Que eso en el fondo es lo que nos define a nosotros la ley o nos obliga la ley, que en el fondo Ya, determinar cuáles son las causas. Y las cosas son actos y condiciones, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno empieza a buscar cuáles son las causas reales de un accidente, uno está buscando esto, las acciones y las condiciones, ¿ya? ya, la O causa sea, inmediata, que sería como el tercer factor. claro, claro. Lo que pasa Ya, es que las causas básicas tienen un objetivo, que en el fondo es explicarnos a nosotros por qué se van generando las acciones y las condiciones subestándar, ¿ya? Por ya, eso que, por eso que uno lo empieza a ver desde una perspectiva, la falta de control me explica las causas básicas, las inmediatas, ¿ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué las causas inmediatas y no las causas básicas? Ya. En la práctica tenemos que trabajar las dos, pero las causas inmediatas tienen una particularidad. Es lo que se aleja o se desvía de algún estándar, o en el fondo de algún elemento que yo tenga en mi empresa, ¿ya? El primer elemento que nosotros tenemos que tener siempre en la empresa es algo bien sencillo, que es algo que nos diga cómo hacer las cosas. Y eso se llama, ¿cómo se llama eso? Procedimiento procedimiento de de trabajo trabajo. seguro. El procedimiento de trabajo seguro o el Mm, PTS, ya puede ser, y de hecho en algunos lados le llaman solamente procedimiento de trabajo o procedimiento. claro. Va a tener distintos nombres, pero el objetivo es el mismo. No tiene otra definición. Ya. Entonces el procedimiento es lo que a nosotros nos dice o nos marca un estándar o una regla que nosotros debemos seguir. Claro, la Ya, acción subestándar sería una tarea extra que salió. O de frentón, que tú hiciste algo de más, o lo hiciste a media, o de mala Ah, forma ya. igual. o de mala forma. Ya Mm, mira, un caso bien sencillo. Ya. Resulta de que se nos soltó
se nos pinchó un neumático y resulta de que hacemos el cambio de neumático. Y resulta de que cuando hacemos el apriete de los pernos, no lo hacemos de la manera que debe ser, que es cruzado, sino que lo empezamos a hacer en el sentido del reloj. ¿Ya? ¿Eso puede producir un accidente futuro? Sí. ¿En qué momento? Lo desconozco. ¿Ya? Pero ese acto subestándar es eso, por ejemplo. Otro La ejemplo, acción mal hecha. más que mal hecha, es que puede tener varios nombres. O una acción equivocada. Ya. Otro ejemplo. Tengo un soplete. ¿Ya? Estamos haciendo un trabajo de cafetería y quiero soltar un codo de una cañería de cobre. Y el soplete es una llama, que entre paréntesis la llama, entre más azul es, más poder calorífico tiene, ¿ya? Y porque la combustión es más perfecta, ¿ya? Pero resulta que tomo el soplete y prendo un cigarro. Con eso. Ya. Eso es un acto subestándar, que en el fondo me desvía de lo que yo debiese hacer, ¿ya? Ahora, ponte tú el Y en caso un de... ejemplo, disculpe, por ejemplo, una condición subestándar en el mismo ejemplo del soplete sería, por ejemplo, un desperfecto de la manguera que conecta el soplete al gas, algo así. O Una sea, por condición. ejemplo, una condición, por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, veámoslo bien un poquito más simple. A ver. El tipo de manguera. Ya. Las mangueras para soplete, o las mangueras que tú utilizas para trabajar con gas licuado, como un soplete o un oxicorte, que no son iguales, ojo, hay diferencia. La manguera tiene unas características específicas, ¿ya? Ahora, ¿yo puedo utilizar una manguera de jardín? No. No. Mira, con las condiciones subestándar, yo siempre lo llevo a otro punto. Ya. Estamos, por ejemplo, trabajando con cables eléctricos, con un tendido eléctrico, con un cable. ¿Ya? Por norma general, los cables tienen que estar a nivel de piso o aéreo. Ya. ¿Qué me dicen ustedes? ¿A piso o a una altura específica? A una altura, porque si tenemos el cable a piso, eso va a generar una condición subestándar, que en el fondo una persona al caminar o desplazarse pueda caerse. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿por qué siempre una altura específica? Porque, por ejemplo, si estamos trabajando con un cable energizado y el piso está mojado y tiene alguna sección rota el cable, puede haber un cortocircuito. Y eso puede producir un contacto con energía eléctrica y una consecuencia de una electrocución. ¿Ya? Esa condición, por ejemplo, es una condición subestándar. ¿Ya? Que la ley más que la ley, te lo puede explicar así. Ahora mira, nosotros hasta un punto definimos recién que la acción y condiciones subestándar son importantes porque en el fondo son las causas. Que yo cuando hago una investigación de accidente, esto es lo que investigo en primera instancia. Pero muchas veces a nosotros que nos interesa es empezar a buscar la causa raíz. ¿Ya? O sea, esto es lo que origina. Cuando uno habla de la causa raíz, tú te empiezas a preguntar, ¿cuáles son las causas básicas que me dan origen a esto? O sea, por ejemplo, acción subestándar o condición subestándar. Mejor veamos la acción. Dice, es la violación de un procedimiento de trabajo correcto establecido o adaptado como correcto. O sea, en el fondo el procedimiento que para nosotros es el adecuado. Ojo, nunca habrá un procedimiento perfecto, a un procedimiento siempre se le va a escapar algo. Pero la pregunta mía, ¿por qué la persona violó el procedimiento o no lo cumplió? ¿Por qué? Para ahorrarse tiempo. ¿Ya? Pero eso viene porque hay algún factor personal que me va a explicar por qué la persona cometió ese acto. Ya. Estadísticamente hablando, ¿saben ustedes cuáles son los días que ocurren más accidentes? ¿Y las horas del día? Día No. lunes, día viernes, algo así. Lunes, en las mañanas, primeras horas, el día jueves en la tarde, viernes en la mañana y viernes en la tarde. Son los horarios donde ocurren más accidentes. ¿Y qué tiene? Mira, el lunes y el viernes en la mañana se puede explicar porque si la gente salió a carretear, etc. ¿Ya?
Pero los días jueves en la tarde y viernes en la tarde, la gente que quiere hacer, Salir del trabajo. irse a su casa lo más rápido posible. Claro. Entonces, cuando pasa eso, hay un tema. La gente automáticamente, ¿qué empieza a hacer? A cortar controles, eliminar controles. Entonces, por ejemplo, que una persona no haya seguido un procedimiento de trabajo, lo más probable haya sido porque hacer esa etapa o esa parte le hubiera generado más tiempo y se hubiera demorado más y no se hubiera ido a su casa tan temprano. Claro. ¿Ya? Ahora, los factores personales no es solamente, no hay que entenderlo como algo propio de la persona. O sea, quizá hay algo también del trabajo que ayude o contribuye a eso. ¿Ya? Recuerden que nosotros trabajamos en empresas, pero que la empresa en sí muchas veces se comporta como una persona, como un organismo. ¿Ya? Y hay ciertas conductas en las empresas que se dan hacia esto. ¿Ya? Por eso nosotros siempre tenemos que empezar a trabajar en esto, ya en las causas básicas. O sea, nosotros determinamos esto, ¿ya? Pero cuando queremos empezar a corregir esto, ¿qué hago yo? Trabajo las causas básicas, porque este es el origen de esto. Es cuando tú, por ejemplo, vas a un médico y el médico te pregunta, ¿a qué viene? Estoy enfermo. Ya. ¿Qué síntoma tiene usted? Y te pregunta síntomas, no te pregunta la causa, porque eso en el fondo es lo que va a atacar el médico. ¿Ya? Ahora, siempre es importante atacar la causa, sí es importante, porque realmente ahí uno empieza a hacer prevención de riesgo. Mira, cuando uno trabaja en minería y en una empresa medianamente grande, va a haber siempre un concepto que son los famosos observadores de conducta. Y son mismos trabajadores que van observando cómo hacen su trabajo otros trabajadores. Valga la redundancia. ¿Y por qué se hace eso? Para ver que sigan los pasos del procedimiento. Ya, en cierto aspecto, ¿no es cierto? Pero es también porque es una de las formas que hay para poder realmente establecer qué se está haciendo y cómo se está haciendo. ¿Ya? Por eso es importante, o sea, el procedimiento está, es la estructura, pero nosotros tenemos que empezar a ver si el procedimiento se está dando de una manera correcta. Ya, pongamos un caso, que un procedimiento te define una estructura rígida, y tú empiezas a hacer observaciones y te das cuenta que el trabajador se salta un paso, pero al saltarse el paso no pasa nada, se hace todo normal. ¿Qué problema hay ahí? ¿De conducta? Mira, Hay un quizá estándar incompleto, ¿no? Quizás está, del procedimiento. está incompleto o quizás agregó más cosas de lo que debiese tener, Ya. ¿ya? Por eso, o sea, cuando tú haces una observación de trabajo, o sea, vas a hacer una observación planeada, perdón, y vas a observar cómo se realiza un trabajo, tú lo primero que haces, tomas una pauta de verificación. En ese caso, es un procedimiento de trabajo. Y el chileno, ¿qué siempre hace? Se fija en lo malo. Eso es lo primero que mira, lo malo. Pero la pregunta, ¿yo puedo ver realmente cómo lo está haciendo y después emitir un juicio? Eso es más válido, porque muchas veces uno por observación se da cuenta que el procedimiento de trabajo está contemplando más cosas o agregando más cosas de las necesarias. Y el procedimiento es una traba, más que algo que facilite el trabajo. ¿Ya? Ahora, independiente de ese contexto, el trabajador no hizo un elemento que estaba en el procedimiento, por lo tanto es una acción subestándar. No sé si eso les quedó un poco claro o un poco más enredado. Sí, no, sí se va Sí, está entendiendo mejor bien. con ejemplos. Claro, que ¿Ya? yo pensaba que las condiciones estándar eran siempre negativas. No. Siempre- O sea, ojo, siempre son negativas, siempre. Ya. Pero lo que pasa es que cuando uno dice, voy a hacer una inspección, voy a hacer una observación, que son cosas distintas. La inspección se aborda al lugar de trabajo y la observación al trabajador que está en un lugar de trabajo. Pero uno siempre se enfoca en lo malo. Mm. No sé si me explico. Sí. Entonces, uno de las observaciones puede también sacar cosas positivas. ¿Ya? Por eso es importante tener ese punto bien claro. ¿Ya? Ahora, uno siempre cuando hace inspecciones,
y observaciones, uno está buscando esto. Pero cuando uno quiere empezar a solucionar esto, uno tiene que empezar a volverse a las causas básicas, ¿ya? Porque en el fondo es el tema que está pasando. Ahora, ¿por qué siempre se busca esto? Porque en la práctica el 99% de los accidentes es por causa humana. Un ejemplo, yo tengo una extensión eléctrica, ¿ya? Y la extensión está mala, hace corte. Pero resulta de que yo la sigo usando igual. La estoy utilizando y se produce un incendio. ¿El problema es por la extensión o el problema es mío? Un factor personal y en este caso una condición también subestándar, ¿no? Claro, pero en la primera instancia, acá tenemos un tema bien profundo. La pregunta es, ¿por qué el trabajador utilizó esta extensión? Claro. Y ahí nosotros vamos a empezar a ver el factor del trabajo, porque la condición subestándar es la extensión mala. Claro. Y el factor del trabajo te explica por qué se genera esto, y uno dice, porque quizás no tenía más extensión. Y si empezamos a darnos cuenta, quizá un factor del trabajo es que la empresa no tenga un programa de cambio de herramientas o elementos o implementos. ¿Ya? No sé si ahí se va quedando un poco más claro. Sí, ¿Sí? por mi parte sí. Ya. Sí. Chiquillos, ¿tienen alguna otra consulta, por favor? Mi amor, te juro que yo no tuve nada que ver en esto. Yo soy una víctima igual que tú. Yo quiero que... Chiquillos, por favor, ¿tienen más consultas? Mira, si yo hubiese tenido algo que ver, Natalie, Jan, Delma, ¿tendría que yo siga acá? No, yo por mi parte, no. Sí, igual que tú. Tania, No, por Josefa, la mía tampoco. Mi papá se acaba de morir para ti. Consuelo, nada. ¿No? Luciana, ¿Están claros, chiquillos? necesito que tú me creas, por favor, mi amor, mira. Miren, Sí. la prueba es jueves y viernes. Van a tener, pueden hacerla el jueves o el viernes en cualquier horario. ¿Ya? Eso ustedes lo eligen. Por favor, estudien. La duración de la prueba, ¿cuánto es? Mira, yo le quiero dar algo así como 120 minutos. Ya, Entre 120 y 90, más o menos. O sea que tengan de 1 hora y media a 2 horas. ya, bueno. ¿Ya? No sé si ustedes saben que Moodle, por ejemplo, nos da varias opciones a nosotros, y una opción es hacer bancos de preguntas. Por lo tanto, ya tengo hechos bancos con casi 100 preguntas por cada asignatura. Entonces las preguntas van a ser aleatorias. O sea, la probabilidad de que a alguno de ustedes les toque exactamente la misma prueba es bastante baja. Ah, ok. Ya, por si acaso. Lo siento, chiquillos, pero llevo haciendo clases más de 10 años, así que no confío mucho en mis estudiantes. En casos de prueba. No es mala onda, chiquillos, pero me gusta un poco la honestidad. Viene de todo, hubo desarrollo. Mira, desarrollo no. Ya, desarrollo no. Profe, Sí, profe, es que no entendí mucho sobre el trabajo de este procedimiento de trabajo ya. ¿Cuál trabajo es? ¿De qué asignatura es primero que todo? de Ya. prevención, o sea, de, ¿cómo se llama? De seguridad. ¿De seguridad? Ya. Espera un poquito. Vamos a hacer una cosa acá primero. Ya. Vamos a... Esto es seguridad industrial. Esperen un poco, chiquillos, que me hicieron un cambio en Moodle. Y las asignaturas están un poco difíciles de pillar ahora. Mapa conceptual, mapa conceptual, mapa conceptual. Libros, cálculo de tasa. Ya,
Yo lo que estoy preguntando acá es cómo tú harías un procedimiento de trabajo, o cómo lo confeccionarías, o cómo lo harías. Esa es la tarea. ¿Sí? De hecho, en la PPT, donde dice análisis de tarea, procedimiento de trabajo, ahí aparecen como 3 metodologías o 3 tipos como estandarizados para hacer procedimiento de trabajo, que era por observación, discusión y remuneración, o remunerar. Entonces, la pregunta mía es un poco distinto. Es cómo tú lo harías. Porque ahí nosotros nos dimos cuenta que el análisis de tarea es la base para hacer el procedimiento de trabajo, y el procedimiento de trabajo tiene una estructura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la idea mía? De que ustedes tomen todos esos elementos y ustedes me expliquen cómo harían un procedimiento de trabajo. Porque la pregunta mía, ¿todos los trabajos son iguales? No. No, no son todos iguales. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué haría primero? Si un procedimiento de trabajo, vería bien primero cuál es la tarea o trabajo a realizar. Y de ahí empezaría a escalar todo hacia abajo. Porque hay una misma etapa que te dice que tú tienes que tomar algo, empezar a separarlo, empezar a reconocer los riesgos y ver los controles. Entonces a mí me interesa que me lo expliquen con sus palabras, que no solamente lo copien y peguen. Por eso acá les puse esto textual. De igual forma, deben investigar, no solo copiar y pegar de los apuntes que están en Moodle. ¿Ya, chiquillos? Chiquillos, les vuelvo a reiterar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Los diagramas de flujos. ¿Ya? ¿Qué pregunta tienen específicamente con los diagramas de flujo? ¿Eso para qué se utiliza? Los diagramas de flujo, mira, lo que pasa es que ya vamos a empezar ya a trabajarlo en el taller 1, ¿ya? Tú, por ejemplo, ves, no sé, vamos a colocar un cuadro en una pared, ¿ya? Y un diagrama de flujo, ¿qué es lo que te muestra, te dice a ti? ¿Cuáles son todos los pasos para poder hacer eso? Pero lo ideal y lo principal es que tú puedes verlo, ¿ya? Mira, voy a compartirles uno tipo. Ya, voy a mostrar uno tipo para que más o menos veamos a lo que me estoy refiriendo. Porque ya tenemos que partir pronto ya con lo que corresponde a... Ya, yo porque utilizo mucho los diagramas de flujo, y es por un tema bien simple, porque el diagrama de flujo es algo sencillo y algo que tú ves y dices, ah, esto es lo que tengo que hacer, ¿ya? Y eso tiene una lectura bien importante. Nosotros, recuerden que uno de los beneficios de hacer procedimiento de trabajo y hacer documentación de prevención de riesgo es que sea algo sencillo y legible para el trabajador, ¿ya? Eso tienen que tener ustedes bien claro. Ahora, el diagrama de flujo tiene siempre 3 características, que es sintético, simbolizado y de forma visible. O sea, sintético es que es cortito, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más abajo. Y tiene que tener lo que tiene que tener. O sea, por ejemplo, preparando un café, es tan simple como colocar una taza, colocarle café, colocarle agua caliente, endulzante o azúcar o lo que se le ocurra y preparamos el café. O sea, es algo para lo que tú vas a hacer directamente. ¿Ya? O sea, es como por ejemplo cuando estoy revisando sus trabajos de diagramas de flujo, perdón, de mapas conceptuales, y el nombre dice mapa conceptual. Pero mapa conceptual, no todos tienen mapa conceptual, la gran mayoría son mapas mentales. Que en fondo del mapa mental uno va agrupando ideas y va agrupando distintos elementos. ¿Ya? Ahora mira, los diagramas de flujo tienen siempre una simbología. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de esta simbología? Que si tú lees un diagrama de flujo que viene en inglés, por ejemplo, o un diagrama de flujo que se hizo en España o en otro país del mundo, esto va a tener los mismos componentes.
prácticamente un 90%. Entonces, esto que tú estás leyendo acá, lo puedes también utilizar para poder leer otro diagrama de flujo, aunque esté en inglés o en español, en otro idioma. ¿Ya? Y el cual tú siempre partes con un inicio y partes con un fin. La actividad, que en el fondo es lo que vas a hacer, ¿y por qué no importa a nosotros? Porque la actividad, para este caso, de nosotros viene a ser nuestros peligros. Recuerda que peligro es foco, situación, acto o condición. Por lo tanto, yo puedo utilizar una herramienta para poder mostrar a un trabajador de manera más clara cuáles son sus peligros. Lo puedo hacer, ¿ya? Por eso es importante tener este tema. Ahora, vamos a tener las flechas, que en el fondo es hacia arriba o hacia abajo o hacia el lado, y un conector. Y el conector, cuando se ocupa, es cuando el diagrama de flujo es muy grande y se tiene que utilizar en dos páginas. ¿Ya? Página 1 y página 2. Ahora, la decisión, eso vamos a ver en su momento, porque acá tenemos que llegar nosotros, por ejemplo, a otro punto. O sea, por ponerte un ejemplo, un caso hipotético, nos toca medir gases en un laboratorio de análisis químico. La pregunta es, ¿puedo medir gases de una? Quizás, por ejemplo, la decisión sea, ¿equipo está calibrado o no está calibrado? ¿Sí o no? Y si es un no, uno tiene que devolverse, y si es un sí, el proceso continúa. O se va a seguir dando. ¿Ya? Ahora miren, acá tenemos un diagrama de flujo, que en el fondo es para poder retirar ciertos elementos o reactivos químicos. ¿Ya? Ya. Y si te das cuenta, tiene 1, 2, 3, 4, 5 etapas. ¿Ya? Y acá le puse un cuadro de decisión. Ahora, si tú te das cuenta, acá tenemos una figura distinta, que no es la que está acá presente. Es otra figura. ¿Ya? Y eso hace referencia a ciertos documentos. O sea, por ejemplo, esto hace referencia a un plan de emergencia y esto hace referencia a un procedimiento. Chiquillos, ¿cuál es la diferencia entre procedimiento e instructivo? Ya. Por ejemplo, voy a pintar una reja o voy a fabricar una reja, procedimiento de trabajo. Pero instructivo es, por ejemplo, para poder revisar la soldadora. ¿Ya? Para eso hacemos un instructivo, que en el fondo es para algo corto, algo pequeñito, ¿ya? Que tiene que considerarse así. Ahora, este diagrama de flujo que ustedes ven acá, yo lo saqué de un instructivo, que me tocó hacer en una empresa, que era para retiro de productos químicos. Entonces, ¿qué hacía el trabajador? Primero selecciona y uso de PP, porque hay ciertos productos químicos que tienen que tener medidas específicas de control, ¿ya? Medidas puntuales de control. O sea, por ejemplo, hay alguna sustancia que tú puedes manipularla con un guante quirúrgico o guante de propipropileno. Esos guantes que vienen en las tinturas para el pelo, por ejemplo. Pero hay otros productos químicos que tienen que utilizar guantes de nitrilo, que es un guante verde, más complejo. Entonces, primera instancia es eso. ¿Sí? ¿Alguien me dijo algo? Ya. Entonces, abrimos la bodega y vamos a revisar las condiciones de seguridad. ¿Ya? O sea, si está en condiciones, se selecciona el producto, pero si no está en condiciones, hay que actuar mediante el plan de emergencia. ¿Ya? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si abro una bodega y tengo ácido? El ácido es corrosivo y es asfixiante y también es tóxico para las personas. Tiene 3 riesgos o tres características de peligrosidad, mejor dicho. Entonces, si eso no está adecuadamente a eso, tengo que actuar ante un plan de emergencia, que en el fondo es cómo yo controlo ese evento puntual. ¿Ya? Los planes de emergencia, chiquillos, cuando uno lo utiliza, por ejemplo, cuando tenemos que hacer evacuaciones por incendio, por sismo, por terremoto, por ejemplo, o si estamos trabajando en algún lugar costero, por tsunami. ¿Ya?
ahí vamos a utilizar distintos elementos, pero esto es lo que es un diagrama de flujo, chiquillo. En el fondo es una forma resumida y esquematizada de mostrar o de enseñar cómo hay que hacer algo puntual. ¿Ya? Ya. Otro ejemplo para que diferencien procedimiento instructivo. Voy a cortar una madera con una sierra circular. ¿La sierra circular debe ser revisada antes de Sí. utilizarse? Sí. ¿Ya? ¿Y eso con qué yo lo puedo revisar? Con un instructivo, que me diga cómo revisar la sierra circular. Ahora, ¿cómo yo voy a cortar? Eso es un procedimiento. Porque eso implica ciertas medidas de control y ciertas formas de hacer para evitar un tipo de riesgo, que es el contacto con el elemento cortante o punzante. ¿Ya? Ya. Ya. Chiquillos, mañana puedo trabajar con ustedes de 4:30, más o menos de 4:30 a 5 a 6, a 5:30 más o menos. Me tengo un par de reuniones. Para que me puedan hacer consultas de higiene industrial, Ya. para que porfa revisen, ya vean la materia. Oiga, Para- profe, Dígame. ¿no tiene asistencia esto? No, no Porque tiene no se asistencia. puede. Ah, ya. No puse asistencia hoy día. Qué No lo puse para que no se complicaran mucho, porque en este punto ahora no me interesa tanto la asistencia. Quizá ya para la segunda parte del módulo. ¿Ya? Entonces, Ya. chiquillos, si no tienen más consulta con respecto a esto, nos vemos mañana. Ya, yo en todo caso, mañana les voy a publicar el link y la hora de atención. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Ya, Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego.